El primer punto que me parece importantísimo tener en cuenta es la distinción entre la problemática de salud mental, la discapacidad y de la incapacidad. Si bien hay personas que pueden tener alguna patología, algún trastorno en su salud mental, que eso a su vez pueda ser una discapacidad y que asimismo tenga alguna restricción a su capacidad jurídica, no siempre, no necesariamente deben darse estas tres situaciones, deben confluir estas tres situaciones. Las patologías en salud mental pueden ser prolongadas o pueden ser muy breves. Hay internaciones psiquiátricas que duran un tiempo determinado, la persona una vez que supera esta situación lleva su vida conforme a su plan vital y no requiere de ningún otro tipo ni de tratamiento, ni de restricción, ni de nada. Hay otras personas que continúan con sus tratamientos en salud mental toda la vida y tampoco tienen ninguna dificultad para ejercer por sí mismos su capacidad jurídica, ni tampoco esta situación de salud los afecta tanto como para entender que se trata de una persona con discapacidad. Entonces es importante, sobre todo para la aplicación normativa, porque muchas veces nos enfrentamos con casos de personas que están cursando alguna internación psiquiátrica breve y tendemos a aplicar instrumentos internacionales que no son necesariamente aplicables al caso, cual la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No se aplica siempre, ni en todos los casos, ni en todas las personas. Así que, bueno, tener eso es el primer punto como muy claro. Lo segundo que quería también comentar es que el Código Civil y Comercial de la Nación ha zanjado una discusión que veníamos teniendo en algunos ámbitos respecto de la verdadera y profunda aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental. Saben ustedes que hubo ciertos cuestionamientos a esta ley, dado que si bien se sancionó como Ley Nacional de Salud Mental y reformaba ciertos artículos del Código Civil anterior, trataba cuestiones de salud que en realidad las provincias se habían reservado y no habían delegado al Congreso Nacional, con lo cual la intervención de los órganos de revisión, los plazos de comunicaciones de las internaciones psiquiátricas, la forma en que deberían ser llevadas adelante las internaciones psiquiátricas, debían o no responder en todas las jurisdicciones a los principios de la Ley Nacional de Salud Mental. El Código Civil incorporó en los artículos 41 y 42, el Código Civil y Comercial, incorporó los principios fundamentales de esta ley, cuáles son la obligatoriedad de una evaluación interdisciplinaria para afrontar una internación, la necesidad de que la persona se encuentre en un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros para que justifique esta internación y no cualquier otra situación. El control judicial, que la internación sea por un tiempo determinado, que esté en la medida de lo posible, por supuesto, siempre que el tratamiento así lo permita, previamente estipulado cuánto va a durar la internación y que esta internación tenga controles periódicos por parte de la autoridad jurisdiccional y fundamentalmente también el derecho de defensa en juicio, que la persona que está cursando la internación en el centro psiquiátrico tenga posibilidad de defenderse y de, bueno, plantear todas las cuestiones que quiera, no solo respecto de su tratamiento, sino también del control judicial que se está realizando en ese tratamiento. Así que ya estos principios son norma de fondo, están en el Código Civil y Comercial, independientemente de las adiciones que hagan o no las distintas jurisdicciones a la Ley Nacional de Salud Mental, estos son los principios que nos rigen. Ese era el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con las medidas de seguridad en el ámbito penal. Y esta cuestión de si existe o no un foro especializado para las cuestiones, para los controles de las internaciones psiquiátricas. Sabemos que hay dos tipos de internaciones involuntarias, las que dispone un juez penal en el marco de una causa, generalmente hay una declaración de imputabilidad de la persona que cometió un acto que puede ser calificado como un delito, declarado imputable, advertido que hay un riesgo cierto inminente, se dispone una medida de seguridad que es una internación en un módulo penitenciario o en el sistema de salud. Por otro lado están las internaciones civiles, aquellas que se cursan en los sistemas de salud públicos o privados de la nación y que se comunican a la autoridad judicial y el juez civil es el que controla cómo se va llevando adelante esta internación. ¿Qué pasa? Bueno, que al presentarme yo soy defensora pública curadora, nuestro ámbito de intervención es la capital federal. Cuando existía la unidad 20 en el Hospital Borda teníamos más conflictos, ahora ya
siendo que la unidad 20 se ha trasladado al servicio penitenciario a Ezeiza y está trabajando con el programa Prisma. Realmente tenemos menos cuestiones de competencia, pero si bien se siguen presentando algunas de estas cuestiones. ¿Qué pasa cuando el juez penal dispone de la medida de seguridad, dispone una internación psiquiátrica y se desprende de la competencia? ¿Quién continúa con ese control de internación? Hay distintos fallos, hay algunos fallos hay algunas tendencias jurisprudenciales que hablan de una competencia concurrente, que en realidad debería continuar controlando esta medida de seguridad en la justicia penal en forma conjunta con la justicia civil. Esto es absolutamente imposible porque no puede haber dos jueces que vayan sobre una misma cuestión, ya lo sabemos, es lógica pura. Hay otros fallos que dicen que siempre debe trasladarse esta competencia a la justicia civil, debe declararse incompetente y trasladarse a la justicia civil, y hay otros que dicen que no, que es competencia de la justicia penal. El problema se nos presenta cuando la internación continúa dentro del servicio penitenciario y el juez penal se declara incompetente, porque el juez civil no puede disponer ningún tipo de órdenes al servicio penitenciario. Entonces ahí tenemos severos conflictos de cómo se puede llevar adelante este control de internación y bueno, terminamos en contiendas de competencia ante la Corte. El supuesto más razonable o el más esperable o el que mejor atiende las necesidades de la persona que está cursando este tratamiento de internación es que el juez penal se declare incompetente, transfiere la competencia a la justicia civil, pero a su vez disponga el traslado de la persona de la unidad penitenciaria al sistema de salud, ya sea público o privado. Público a través de la red pública, de hospitales, de hospitales públicos, o privados si la persona tiene algún tipo de cobertura médico-asistencial. Entonces, en este caso, realmente la justicia civil puede llevar adelante un control de internación conforme a los principios de la ley, del Código Civil y Comercial, y ni hablar de los documentos internacionales. El tema que se nos plantea en la práctica con estos supuestos es que muchas veces se disponen estos ceses de incompetencia, pero como no hay una verdadera articulación entre los diferentes fueros, tenemos ciertos efectos no deseados, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar un caso concreto que tuvimos junto con el defensor que expuso en el panel anterior, el doctor Calabrese. Un muchacho que había sido declarado inimputable, se dispuso una medida de seguridad. Ayer estuve buscando bien el antecedente, el 14 de diciembre de 2010, la Cámara Criminal y Correccional ordenó la intervención de la justicia civil para el control de la medida de seguridad y se dispuso el traslado de la unidad penitenciaria al Hospital Borda. Hasta ahí parecía perfecta la resolución judicial. El problema es que fue acompañado con una orden de consigna policial las 24 horas. Entonces Facundo cursaba su internación psiquiátrica en el hospital junto al policía. Con el policía con el que entabló amistad, jugaba las cartas, él se puso de novia con la hermana de otro paciente del hospital, o sea, era toda una situación bastante compleja, pero claro, estaba dispuesta la consigna. Los médicos del hospital planteaban siempre, de manera extraoficial, que Facundo no tenía criterio de internación psiquiátrica, no existía riesgo cierto inminente ni para él, ni para terceros, ni para nadie, pero que claro, existiendo la consigna no le podían dar de alta. Entonces, levántese la consigna. El juez civil, yo no puse la consigna, yo no puedo levantar una consigna policial que no he ordenado. Intervención a la justicia penal. Yo no voy a levantar una consigna porque el expediente está archivado. Y es real. Logramos el levantamiento de la consigna en el año 2017. Luego de la jubilación del juez que se negaba a levantar la consigna, el juez civil, la intervención de un nuevo juez, mucha gestión, pudimos levantar la consigna. Defensores, porque acá tengo un problema con las asesoras que quieren hacer. Estando archivada la causa penal, la defensora penal no intervenía, y el defensor civil sí me acompañaba en las peticiones. A ver, era un trabajo de pinza que estábamos haciendo, pero el juez no levantaba la consigna. Y no había, y es muy fácil plantear, bueno, pero ¿por qué no se apeló la resolución? Porque no siempre los jueces resuelven
de forma tal que uno pueda apelar estas cuestiones. ¿Sí? Eso téngase presente para su oportunidad, previa vista a no sé quién. Entonces, así estuvimos mucho tiempo. Cuando finalmente logramos el levantamiento de la consigna, señores médicos, ustedes dijeron que el problema del alta era la consigna, eliminada la consigna, brindemos alta. Ah, no sé. Porque claro, el problema que tenemos en los sistemas de salud, cuando vienen personas que han pasado por el sistema penal, tenemos cierta reticencia a firmar la libertad, ¿no? Entonces también costó mucho convencer a los médicos que si no había criterio de internación psiquiátrica, si ya no había ningún impedimento desde la justicia para que se le brindara el alta, se trabajó también mucho con el hospital para lograr una especie de alta supervisada en el primer tiempo, salidas los fines de semana, controles. Era muy gracioso porque el médico le exigía a Facundo que hiciera controles en Alcohólicos Anónimos cuando nunca había tenido problemas de alcoholismo, pero bueno, era una forma de salir, pero alguien te ve y entonces me traes el certificado. Bueno, después el problema era la vivienda, la novia le ofreció la vivienda, después el problema era el dinero, él trabajaba en una feria. Bueno, logramos el alta. También en el medio teníamos un juicio por determinación de capacidad, porque en todos los informes que habían de Universidad Penal se le había promovido una determinación de capacidad porque realmente eran fulminantes los informes. Claro, sin la consigna, sin la internación, llevando un proyecto de vida que era lo que él estaba deseando, la verdad es que no tenía ningún impedimento para ejercer su capacidad jurídica, con lo cual hasta terminamos archivando el expediente. Pero bueno, fueron 7 años trabajosos. Yo tomé la posta el último tiempo, pero el trabajo se ve bien en el expediente. Y otro caso paradigmático también me tocó intervenir es el de un señor que estuvo casi 40 años en la unidad 20 del servicio penitenciario. Sus últimos años estuvo en el sistema Prisma. Él había cometido 4 homicidios, 3 de ellos en Capital Federal y uno cruzando la General Paz, que hace corte fulminante, y era otra jurisdicción. Para Capital Federal, para los tribunales de la Capital Federal, el señor era inimputable y merecía una medida de seguridad, de internamiento en la unidad 20, pero para los tribunales de Morón, él era imputable. Lo habían condenado por el homicidio, le habían impuesto una pena de prisión efectiva en suspenso hasta tanto le dieran de alta de su medida de seguridad. Así transcurrió 32 años. Sí, exactamente, muerte civil. Era una persona que al principio, bueno, todo se había iniciado por una serie de lotes psicóticos, de descompensaciones, que no tuvieron más manifestaciones a lo largo de los 32 años. 32 años tenía ya en la unidad 20 cuando yo tomé el caso en el año 2009. Y lo llevé durante 2 o 3 años y luego, bueno, nosotros los defensores públicos curadores tenemos, nunca sabemos bien en realidad cuánto tiempo vamos a seguir interviniendo en cada caso, porque cada tanto salen resoluciones nuevas que nos hacen cambio de tareas, modificaciones de asignación de juzgados, y de pronto es barajar y dar de nuevo, y nos encontramos con casos nuevos cada tanto. Y esto me pasó en teníamos toda una estrategia formada con la defensora de ejecución penal y yo para lograr una externación asistida, también tenía una vieja insania declarada, una rehabilitación, porque realmente no había ninguna causa de sus múltiples evaluaciones interdisciplinarias que ameritaran que él permaneciera en este dispositivo. Pero bueno, los médicos forenses siempre hablaban de la peligrosidad y que nadie sabía qué iba a pasar cuando saliera, porque encima, como había matado a 4 taxistas, el peligro era qué pasaba si se tomaba un taxi. Y estuvimos 32 años esperando a ver qué podía pasar si se tomaba un taxi. Finalmente ingresó, la unidad fue trasladada a Ezeiza, ingresó en el programa Prisma. El defensor público curador que continuó la tarea logró su traslado a un dispositivo intermedio y ahora está en un geriátrico. En el medio se había planteado una rehabilitación de su restricción a su capacidad jurídica, tenía un viejo 141 del Código Civil, porque realmente no había elementos para
mantener esa restricción. Y les quiero leer el último parrafito de la sentencia de primera instancia porque fue desopilante. Por suerte la Cámara lo revocó. Pero vean lo que nos pasa cuando en civil recibimos causas penales. Declaran que este señor Ricardo, por contar con una personalidad psicopática, ya termina, les juro que no termina, por contar con una personalidad psicopática severa con rasgos esquizoparanoides, tiene restringida su libertad ambulatoria. Solo podrá realizar bajo supervisión permanente de una consigna de seguridad permanente móvil, interjurisdiccional, armada, no uniformada, personal, que disponga la autoridad política de seguridad y en los términos de los protocolos que al efecto se dispongan, los que deberán ser fehacientemente comunicados al interesado y deberá adecuar su conducta a tales lineamientos. Entonces opina. Bajo apercibimiento de incurrir en actos compatibles con el delito de desobediencia para eventualmente ser juzgado por la jurisdicción penal que corresponde. Asimismo, genial, no podrá hacer uso de taxis o remises. Se lo juro, firmó un juez. Para todos los demás actos, rige el principio de presunción de la capacidad. Fue revocada por la Cámara, quédense tranquilos, y por suerte, o no lo sé, la verdad es que no pude continuar la vida de Ricardo, pero por suerte, como tenía PAMI, y ustedes saben que también el tema de las cápitas, las vacantes en las instituciones y que esto que lo otro, terminó en un geriátrico en Berazategui, provincia de Buenos Aires, así que el juez de Capital se declaró incompetente y le traspasó el seguimiento de, una sentencia, no en estos términos, revocada, a la provincia de Buenos Aires. Así que, de alguna manera, fue un alivio porque un juez que ha juzgado de esta manera, no sé cómo puede seguir en este caso. Si les interesa, yo no conozco al autor del libro, pero les paso el libro. La historia de Ricardo está en este libro que es maravilloso, su padecimiento. Lo escribió un periodista que lo estuvo entrevistando durante 90 horas, hizo un relato en primera persona de su padecimiento en la internación en la unidad 20. Realmente es recomendable. Magnetizado. Magnetizado. No, es RM, sin DJ. Sí, pero no. Sí, no, este no llegó a la corte, no. Bueno, y el último punto, brevísimamente, que les quería mencionar es que tengamos en cuenta que las cuestiones de salud mental son transversales a todos los pueblos y a todas las instancias. Cualquiera sea la especialidad que tengamos, cualquiera sea el foro en el que actuemos, en la instancia, siempre sepamos que la problemática de salud mental puede afectar a todos, no solamente a nuestros defendidos y asistidos, a nosotros, a nuestros empleados, a nuestros colegas, a los abogados, a las contrapartes, a los testigos. Así que mi sugerencia, mi propuesta, mi recomendación es que estemos todos preparados para tratar estas cuestiones de salud mental, que estemos todos imbuidos en los principios que establecen los documentos internacionales, las sentencias de la Corte, la Ley Nacional de Salud Mental con su aplicación más restringida y también el Código Civil sobre estas cuestiones, porque realmente cada vez es mayor la población que tiene estos padecimientos mentales y va a ser cada vez más habitual enfrentarnos a esta problemática. Así que muchas gracias.